consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Transporte Ciudad de Río Cuarto presenta su nuevo centro de expendio y recarga de tarjeta. Para su mejor atención, comodidad y rapidez, lo esperamos en 25 de mayo 259, de lunes a lunes, en horario corrido de 6 a 21 horas. Seguimos andando, seguimos creciendo, porque somos una empresa al servicio de la gente. Ya está en marcha la edición 2016 del PPP, el programa provincial que brinda a miles de jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. Para este nuevo año, y como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Juan Schiaretti, el programa amplía su alcance e incorpora el PPP Aprendiz, una importante iniciativa que permitirá a quienes asisten a la escuela o realizan cursos de capacitación en oficios acceder a prácticas laborales relacionadas con su formación. El PPP, junto con el PPP Aprendiz, beneficiarán a 20.000 jóvenes de toda la provincia para que comiencen su camino hacia el trabajo formal. Podrán ingresar a los programas jóvenes de entre 16 y 24 años que se encuentren desempleados y sin experiencia relevante. Ya se pueden descargar los formularios de inscripción desde la página web empleo.cba.gov.ar o también están disponibles en los SUAC del Gobierno de la provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior y municipios. Los formularios se recibirán desde el 18 de julio hasta el 17 de agosto y los aspirantes admitidos ingresarán al sorteo que se llevará a cabo el 31 de agosto. Para más información, ingresar a empleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Una universidad con compromiso social y voz pública. Pensá en tu universidad. Universidad Nacional de Río Cuarto. Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros Carolina Bondolich, que es directora ejecutiva de FADA. Carolina, gracias por venir. No, de nada, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, FADA había hecho un trabajo con todo el potencial que tiene la provincia de Córdoba para el desarrollo de energías renovables, puntualmente a partir de biomasa, que parece el futuro de Córdoba en esta materia. ¿Qué tanto es ese potencial que tiene Córdoba para emprender ese camino, no? Bueno, Córdoba es una de las mayores productoras del maíz del país, o sea, es la provincia productora de maíz del país. El análisis que nosotros hacemos es cuál es el potencial de ese maíz para la generación de energía y con ello incluimos dentro de esta matriz de producción los efluentes de criaderos animales, en lo cual Córdoba también tiene un enorme desarrollo y por lo tanto puede aportar una cantidad más que suficiente. El análisis que nosotros hacemos es que para poner 50 megas de energía, 50 plantas de 1 mega, que es el modelo que nosotros usamos, estamos usando entre el 2 y el 3% del maíz de la provincia, o sea, muy poquitito, y estamos teniendo una oferta de energía muchísimo más importante. ¿En qué sentido mucho más importante? Porque el que me escucha hablar y conozca de energía va a decir 50 megas no es nada. En el sentido de que localidades completas, como son localidades del estilo de Carnerillo, Cabrera, Dehesa, que tienen industrias importantes, podrían estar alimentándose de esa energía. Es un granito de arena, pero en localidades y en ciudades de este tipo, chicas, donde hay grandes emprendimientos industriales, sí sirve este tipo de energía. Que además no hay que trasladarla, sino que se instala en el lugar. Y eso es un punto a favor, ¿no? Bueno, También. eso es una de las cosas más importantes, porque el hecho de que esté distribuida geográficamente esa energía ya te evita una pérdida de eficiencia en el traslado de la energía. Y por otro lado, algo en lo que nosotros de FADA hacemos mucho hincapié es el desarrollo que genera en esas localidades. Porque, a ver, nosotros creemos también en el potencial de lo eólico, de lo solar, pero son cuestiones un poco más físicas. Ponemos una pantalla, esa pantalla se alimenta y se produce energía. No es tan sencillo, pero hay pocas personas dando vuelta detrás. Igualmente en el caso de lo eólico. En cambio, en estos casos tenemos muchas personas que se emplean en estas fábricas, si se puede decir, de energía, más allá de los proveedores de insumos, los centros educativos que tienen que generar el conocimiento para estas cosas, los transportistas que llevan el maíz, que llevan los efluentes, los productores. Entonces tenemos toda una serie de actores involucrados que además de estar proveyendo energía,
energía con esta matriz de consumo, lo que se está haciendo también es potenciando el desarrollo regional. ¿Alrededor de las plantas se pueden instalar además otro tipo de emprendimientos? Bueno, sí, porque a ver, las plantas, el modelo que nosotros planteamos obviamente es a largo plazo y es la cogeneración, que es energía térmica y energía eléctrica. La energía eléctrica es la que consumimos nosotros, cuando enchufamos el celu, cuando enchufamos la compu, cuando vemos tele. Por otro lado está la energía térmica, que sirve para alimentar otro tipo de emprendimientos, como por ejemplo criaderos de animales, criaderos de pollos que necesitan calentarse, sobre todo en esta época con el frío que está haciendo, mantener una temperatura, y esa energía térmica se puede utilizar. Por decir un ejemplo, hay muchas otras industrias, como por ejemplo es la industria de etanol, que también puede absorber esa energía térmica. Entonces se hace todo un círculo virtuoso. Una parte de la energía va al consumo, que es muy necesario, y por otro lado, en esos pueblos, otra vez, en estas localidades que están necesitando mucho de esta energía, podés estar alimentando nuevas fuentes de consumo desde la producción también. Hablamos fuera de micrófono que cada vez que surge este tema es cómo la utilización de maíz, que es un alimento para generar energía, ¿no? ¿Por qué? Bien, bueno, es una de las cuestiones más importantes cada vez que planteamos este tema. Ya ahora, bueno, se está diluyendo un poco con el paso del tiempo de tanto responderlo, pero la verdad es que es un tema fundamental saber que en el mundo hoy, a diferencia de hace 2 siglos atrás, el 90% de la energía que consumen las personas no es comida. O sea, del 100% de energía que uno consume en el día, el 10% es alimento, energía que uno consume para poder vivir, para poder correr, saltar, respirar. Y el otro 90% es energía que consumimos cuando nos trasladamos en los autos, el combustible, cuando prendemos la luz, cuando nos calentamos. Hoy ya tener un aire acondicionado, tener calefacción no es un lujo, es prácticamente una necesidad. Entonces ese 90% que hay que alimentar de energía puede ser alimentado con este maíz. Por eso es que decimos, a ver, por un lado el alimento no falta en el mundo, sino que está mal distribuido, por eso es que en algunos lugares del mundo falta. Y podemos utilizar parte de ese alimento para tener el combustible para llevar ese alimento a otro lugar del mundo. Entonces no implica estar sacando de la comida, por decirlo de alguna manera sencilla, el maíz, sino que implica seguir produciendo la comida que se produce y de otra manera brindar los medios para que ese alimento llegue a los lugares donde se necesitan. O sea, hoy no tenemos una escasez de maíz, sino que lo que tenemos es una abundancia y el mercado mundial está bien nutrido, por eso ese maíz puede ser utilizado para hacer llegar ese alimento, el maíz como alimento, a muchos puntos del mundo que hoy lo necesitan. De hecho, hoy se procesa poco maíz en Argentina. Bueno, el 60-70% se sigue yendo sin exportar hoy. Se va en grano. Se va en grano solamente. Una partecita muy pequeña porque la verdad es que el 30-40% es poco, va a los criaderos de animales. Hoy tenemos una industria nueva que es la del etanol, que absorbe una parte importante, pero sigue quedando un potencial enorme. Por otro lado, a veces cuando charlamos de este tema también nos decimos, bueno, pero vamos a desabastecer el mercado internacional. La verdad es que no, porque como decía recién es el 2-3% de la producción de Córdoba para poner 50 plantas que implican todo un trabajo detrás y todo un desarrollo en estas localidades. O sea, estamos hablando de porcentajes chicos que representan un potencial importante a nivel nacional y que la verdad que a nivel mundial están haciendo un poquitito menos que está mandando Argentina. Por otro lado, deben haber visto ustedes en el último tiempo que Argentina viene ascendiendo nuevamente en el mercado mundial. Sí, el segundo, ¿no? Hoy es nuevamente el segundo exportador mundial de maíz. Estábamos acostumbrados a que fuera así hace 10 años. En los últimos años cambió, nos pasó Brasil, nos pasó Ucrania, con lo cual no hay una competencia de destino, sino una complementariedad. Y por otro lado también es cierto que mientras más maíz hagamos, muchísimo mejor para nuestros suelos, con lo cual tenemos que propender a hacer más, a mandar al mercado mundial y a consumirlo internamente. Carolina, en Río Cuarto hay una discusión que es qué hacer con los residuos sólidos urbanos, ¿no? ¿Este tipo de tecnología puede utilizarse para procesar los orgánicos y transformarlos en energía? Sí, entiendo que la planta que está localizada en Río Cuarto está empezando a hacer pruebas en ese sentido, porque implica cambios tecnológicos, pero chiquitos, digamos, al lado de la gran inversión y la gran innovación tecnológica que implica toda la planta. La verdad es que nos parece un complemento espectacular. Nosotros desde la Fundación Agropecuaria no nos abocamos específicamente al estudio del tema de los residuos, pero más allá de eso, nuestra visión de desarrollo global de Argentina también incluye esta parte de los residuos, por lo cual me parece que sería directamente con el círculo cerrado que este tipo de plantas además pudieran procesar los residuos urbanos.
¿Qué potencial en empleo tiene esto? Vos decías, se pueden hacer 50 plantas, 50 megas, utilizando 2-3% del maíz. ¿Qué generación de empleo tiene esto? Bueno, nuestra estimación es que en 50 plantas estarían generando 1.550 nuevos puestos de trabajo. Y eso, otra vez, implica una cantidad enorme de personas trabajando en distintas áreas. No son solamente las que están abocadas a la planta, lo cual tiene un efecto de derrame que muchas veces es difícil cuando nosotros hacemos este tipo de análisis hasta dónde llegamos. Nosotros lo que contemplamos son los empleos directos y los indirectos que tienen que ver con el transporte, con los operarios, pero por otro lado hay más empleos que se generan, por ejemplo, en centros educativos que cuando se generan estas plantas, como es la Universidad de Río Cuarto, tienen que adaptar sus planes de estudios a una tecnicatura en biocombustibles, como fue en un momento, a una tecnicatura en bioenergías, con lo cual creo que el impacto en el largo plazo es enorme de movimiento. Igualmente, el valor agregado que generan es lo que produce también este aumento en la generación de empleo. Nosotros tenemos estimado que el 180% de valor se le estaría agregando al maíz con este tipo de procesos generando energía, que es enorme, es muchísimo lo que se genera. Y por otro lado, que también es importante tenerlo en cuenta, hoy los efluentes estos que nosotros planteamos de utilizarlos en bioenergía son un problema para el productor, o sea, son un pasivo ambiental, y con esto estaríamos transformándolo en un activo energético, sin hacer nada adicional, o sea, es lo que hoy ya tenemos. Tambos y feedlot, ¿no? Tambos y feedlot, que son los que están preparados para recolectar en los efluentes y el estiércol. En el caso de ganadería a campo abierto es más difícil porque no tenés cómo hacer recolección de ese estiércol. Claro. ¿Qué pasa con la política nacional con respecto a este tipo de energías y de tecnologías, ¿no?, para crear energías alternativas? ¿Hay un apoyo suficiente? ¿Hay un cambio a partir del nuevo gobierno de Mauricio Macri? A ver, mira, en principio hace alrededor de 10 años, poco menos, debe ser 2009 creo que fue, hubo un programa que se llamó GenRen, donde se licitaron en megas de energía, algo similar a lo que se ha ido hablando en estos últimos días. ¿Qué pasó con ese programa? Muchas de las cosas que se planteaban en la ley no se cumplieron. Y por ende muchos de los proyectos no terminaron siendo exitosos. Sí se enfocó mucho en el tema de la energía eólica al sur de Argentina. Hoy hay un proceso similar de licitaciones en el cual, como digo, ese proceso fue bueno, pero no se cumplió con muchas cosas. Estamos a la expectativa de que en este caso se lleven adelante las cosas teniendo en cuenta los detalles, teniendo en cuenta las características que tiene cada una de estas energías. Pero el tema es que muchas veces se engloba todo en lo mismo, licitación, y metemos las 6, 7 tipos de energía y cada una tiene particularidades específicas. En el caso de la biomasa, lo cual también es siempre un tema que surge, es cara. Es cara generarla, es cara al lado de la eólica, es cara al lado de un tipo de solar. Y la verdad es que yo lo primero que respondo cuando me dicen eso es sí, pero tiene un montón de beneficios y un montón de características que estas otras energías no las tienen. Por eso te digo, es muy importante que en esta ocasión, en esta nueva etapa, se tenga en cuenta todos esos detalles para hacer que todos los proyectos avancen. Pues es la manera también de que Argentina se desarrolle equilibradamente. Si no, nos tomamos con el potencial de lo eólico, lo solar, y al medio quedamos vacíos. Hay muchas alternativas que también pueden explotarse. Totalmente, y distribuirlas pensando en el potencial que tiene cada región. No en cuál es mejor y cuál es peor, sino en lo que tiene cada región y lo que se puede explotar. Carolina, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.